Es muy difícil que sepamos cómo va a ser el mundo dentro de 6, 7 meses cuando tenemos dificultades para interpretar qué es lo que nos pasa hoy. Humildad, tensión intelectual y flexibilidad. Segundo concepto, itxaropena. Itxaropena eta itxaropena helaraztea gizarteari. Itxaropen barik ez dago etorkizunik. Gizarte batentzat edo enpresa batentzat. Segundo concepto, esperanza. Porque las personas, las empresas, los países que no tienen esperanza viven permanentemente en crisis. Sea cual sea la coyuntura, viven permanentemente en crisis. Pero tan importante como trasladar un mensaje de esperanza a la sociedad es hacerlo sobre bases sólidas. Porque la esperanza no puede ser un estuche vacío. Si la esperanza es un estuche vacío, se crea un gap que probablemente es irrecuperable con la base social, con el corpus de una empresa o con el corpus de una sociedad. Tenemos datos para la esperanza. Han sido dados aquí por parte de Pedro Luis. Incluso en el año 2009 tenemos una previsión de crecimiento mínimo muy pequeño, pero en los tiempos que corren, cuando a nuestro alrededor vemos países entrando en profundas depresiones y recesiones desde un punto de vista económico, nuestra situación es motivo para la esperanza. Y por lo tanto, es motivo para la esperanza también que, aun teniendo unas tasas de paro ya preocupantes, en torno al 8%, sin embargo tenemos una diferencia con los países de nuestro alrededor. Y eso no puede ser motivo para la autocomplacencia, ni un gramo de autocomplacencia, ni tampoco edulcorantes a la hora de trasladar a la sociedad la preocupación sobre la situación actual. Pero no hagamos caer en la desesperanza a la sociedad. Traslademos un mensaje de esperanza porque tenemos bases sólidas para la esperanza. Porque nuestro comportamiento hoy, producto de las decisiones del pasado, es un comportamiento que permite fundamentalmente trasladar ilusión. Traslademos ilusión, porque la falta de esperanza mata la creatividad de las personas, porque la falta de esperanza liquida las expectativas de las personas, de las empresas y de los pueblos, porque los mensajes en términos de desesperanza paralizan. Y por lo tanto, mucho cuidado con la sobreactuación a través también de los mensajes que desde el punto de vista mediático estamos enviando a la sociedad. A la sociedad hay que decirle con claridad que nuestra situación es muy complicada y que el año 2009 va a ser extraordinariamente complicada, pero sin sobreactuar, porque si sobreactuamos con la información que trasladamos a la sociedad, destruiremos su capacidad mental para hacer frente a la crisis y a las dificultades. Y cobraremos lo que ya estamos cobrando. Efectos indeseados en el consumo, efectos indeseados en el retraimiento en relación con la toma de decisiones estratégicas fundamentales. Y sobre todo, la esperanza basada en algo que me parece fundamental. El mundo clama ahora. Vemos como hay muchos países que dicen volver a la economía real. Sí, como si volver a la economía real fuera algo que se hace de la noche a la mañana. Como si la estructura económica de un país se pudiera cambiar de la noche a la mañana. Somos hoy producto de las decisiones que en este país se han tomado hace muchísimos años. Y hoy tenemos una economía productiva y una industria que es la que sustenta nuestro modelo de crecimiento económico y de equilibrio social, ha sido porque en este país se ha apostado por la economía real hace muchos años. Por lo tanto, cuando yo oigo volver a la economía real, ese debe de ser un motivo de profunda esperanza. Un proyecto para la esperanza es precisamente que este país ha apostado por la economía real, ha apostado por la industria, ha apostado por que la industria siga siendo el 30% de nuestro Producto Interior Bruto. Hemos apostado por mantener el empleo industrial. Esperanza, por lo tanto, basado sobre datos reales. Tercera idea, además de la humildad y la esperanza, y que me parece también fundamental, no retrasar decisiones estratégicas. Os pido, por favor, y me lo aplico también para mí como lehendakari y responsable máximo de las administraciones públicas de este país. Las dificultades que tenemos con la crisis económica y atender con tanta energía
desde el punto de vista de las ideas, como desde el punto de vista de la financiación de esas ideas en relación con la crisis, no nos puede permitir de ninguna manera que dejemos en segundo plano las decisiones estratégicas de invertir en materia de innovación, de I+D+I. Yo creo que, desde ese punto de vista, la fórmula del futuro es una fórmula que debe ser complementada. I+D más I más K. K de cultura, K de valores, K de comprometerte con los proyectos estratégicos, de no dejar en segundo plano los aspectos de inversión en la identidad, en la innovación, que, por cierto, para un pueblo pequeño como el nuestro, son centrales a la hora de tener en nuestro ADN en el mundo precisamente elementos que nos pueden proyectar a pesar de ser un país pequeño. Mantener nuestro compromiso con la innovación es tener como pueblo vasco un sitio en el mundo. Es que nuestra cultura vasca tenga un sitio en el mundo. Es que nuestra lengua vasca tenga un sitio en el mundo. Es que nuestras empresas tengáis un sitio en el mundo. Es que nuestros productos tengan un sitio en el mundo. Atendamos, por tanto, a las dificultades del momento sin desatender las cuestiones centrales. Invertir en materia de innovación es estratégico y yo os pido, tanto a los empresarios y empresarias en este país como a los responsables públicos, tanto de los ayuntamientos, de las diputaciones y para el Gobierno vasco, comenzando por mí mismo, que no dejemos en segundo plano de ninguna manera, sino al revés, el esfuerzo que debemos de hacer en materia de innovación. La cuarta idea. Es verdad que una brújula no dispensa de remar. Nos estamos jugando todo en el ámbito de la apuesta que hagamos como país en materia de I+D más I más K. Pero tenemos que atender las urgencias. Tenemos que atender las urgencias. Y atender las urgencias en estos momentos es atender a las personas y, por lo tanto, atender al empleo y a las personas desempleadas con programas específicos de formación y de incorporación al mercado de trabajo para los trabajadores que, producto de los ERES, bien temporalmente o como rescisión, pasen al paro. En segundo lugar, atender a las empresas, que ninguna empresa o idea en este país quede ahogada como consecuencia de las dificultades de acceso a la financiación, también del circulante. Y hoy veía con preocupación, y me parece, más allá de como lehendakari, como ciudadano, obsceno el que esta mañana se dieran, con todo tipo de alardes, esas noticias en torno a los extraordinarios beneficios que se han producido en determinadas instituciones financieras que tanto están racaneando a la hora de acercarse y comprometerse con el entramado productivo, con las empresas y con las personas para financiar sus proyectos en este país. También quiero decir que desde las ideas que hemos puesto en marcha por parte de las instituciones públicas vascas para que las personas y las empresas puedan acceder al crédito, el comportamiento, afortunadamente, de las instituciones financieras vascas y de las cajas está siendo un comportamiento ejemplar. Y, por último, acordarnos de la inversión. Si algo explica el que tengamos, sin ser, repito, un motivo de autocomplacencia, que estemos mejor preparados, como dicen todos los expertos, para afrontar la crisis económica y para aprovechar la recuperación cuando venga, es fundamentalmente la inversión pública por un lado y la capacidad exportadora por otra. La internacionalización y la innovación eran elementos estratégicos hace unos años. Hoy son pura necesidad. Hoy abrirse e innovar son absolutamente pura necesidad. Pero es fundamental que cuidemos, por tanto, esos dos elementos que son los que nos permiten estar mejor preparados y tener una diferencia mejor que nuestro alrededor, sin autocomplacencia, desde un punto de vista económico, en crecimiento, en tasas de paro, desempleo, actividad, inversión, en I+D+I, etcétera, etcétera, etcétera. Inversión pública, hay que seguir manteniendo la inversión pública. Diputados generales, hemos hecho un gran esfuerzo porque tenemos capacidad para hacerlo. Y no podemos parar aquí, tenemos que seguir haciendo cada vez más. Cada vez más y más y más y más esfuerzo. Pese a las críticas que en algunos momentos hemos tenido por tener superávit público, cuando se nos ha estado diciendo durante estos últimos años, oiga, tienen ustedes dinero,
¿Por qué no lo gastan? Bueno, pues porque hay un elemento de prudencia en la financiación